Voy a esperar. Ok, bien hermanos. Como dije, aquí en las mesas están de nuevo varios libros que vamos a utilizar ahorita. Hoy vamos a intentar entre hoy y el próximo miércoles, y también lo vamos a ir corriendo. Hay 3 detalles de interpretación que existen en Primera de Juan capítulo 5, ¿ok? Acuérdense que estamos tratando de estudiar la Biblia, estamos tratando de estudiar las declaraciones y también estamos tratando de entender algunas declaraciones que son un poquito difíciles, ¿ok? Entonces déjame de una vez decirle que son los 3 detalles y ahorita vamos a ir a los libros para estudiar juntos, ¿ok? Dice en Primera de Juan capítulo 5, hemos estudiado, el primer detalle de interpretación es versículo 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Entonces, lo que vamos a estudiar y lo que vamos a tratar de buscar en los libros es, ¿qué significa que Jesús vino mediante qué? Agua y sangre. ¿Qué significa eso? El otro detalle de interpretación es el que la hermana Amanda la otra vez nos dijo. En este pequeño párrafo, la palabra testimonio aparece muy concentrado. Mire aquí. Voy a subrayarla para que la podamos ver. Aquí. Dice, el Espíritu es el que da testimonio, porque 3 son los que dan testimonio. Estos 3 dan testimonio. Si recibimos el testimonio, mayor es el testimonio. Y luego, este es el testimonio que Dios ha testificado. El testimonio. ¿Ok? Hermanos, cuando una palabra se repite tantas veces, eso nos está enseñando algo, ¿no? Y el detalle interpretativo es, ¿qué quiere decir Juan que usa tantas veces el verbo testimonio en este pequeño párrafo? Y el último detalle de interpretación es hermanos, en el versículo 16 al 18 dice, desde el 14 dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para que los que cometen pecado que no sea de muerte. Y luego dice este mismo versículo, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se viva. A ver, hermanos, ¿qué significa que no debemos pedir por un hermano que comete pecado de muerte? ¿Ok? Y esos son los 3 detalles. ¿Entonces está conmigo? ¿Verdad? Yo sé que el pan está bueno, el mío está muy bueno, pero póngame tantito atención. Ok, entonces vamos a hacer esto. En las mesas hay Biblias de estudio. Esta que está aquí es una Biblia de estudio. Esta que está aquí es una Biblia de estudio. Esta que está ahí es una Biblia más o menos de estudio. Es una Biblia que señala las palabras claves. La hermana Vero, aquí hay otra para la otra Biblia de estudio. Ok, hermanos, ¿cómo funcionan las Biblias de estudio? Las Biblias de estudio son una Biblia, ¿verdad? Esta es Nueva Traducción Viviente, esa es Nueva Biblia de las Américas, esta es Nueva Versión Internacional. Okay, las Biblias de estudio van a tener el texto de la Biblia y van a tener abajo comentarios, van a tener fotografías. Entonces, lo que hacemos es buscamos el versículo y abajo el comentario. De nuevo, y en el comentario, depende de nuevo qué tan grande esté el espacio, los hermanos van a comenzar. Entonces, esas son las primeras herramientas de estudio. Luego, además de los comentarios, las Biblias de estudio tenemos comentarios. Este es un comentario bíblico, la hermana Manda también tiene uno.
Este está aquí, es un comentario bíblico que está aquí. Este que tiene la hermana Socorro aquí es un comentario bíblico. Okay. Hermanos, ¿cómo funcionan los comentarios bíblicos? Los comentarios bíblicos tratan de ser, ¿verdad?, con hermanos, y a veces no son hermanos, pero la mayoría son hermanos, tratando de explicar el texto de la Biblia, tratando de explicar lo que significa el texto de la Biblia. De nuevo, son pastores o maestros que tratan. Entonces, uno va a buscar ahí, de nuevo, el versículo y van a tratar de explicar el texto. Y luego tenemos, aparte de este, tenemos aquí un diccionario bíblico. Un diccionario bíblico, hermanos, sirve como un tipo de enciclopedia, ¿verdad? Si a usted le tocó usar las enciclopedias, usted busca palabras y, de nuevo, hay palabras clave que nos van a ayudar. Aquí no hay un comentario, podemos leer Primero de Juan, pero no va a haber un comentario de Primero de Juan. Entonces, por ejemplo, aquí podemos buscar la palabra pecado, aquí podemos buscar la palabra agua, aquí podemos buscar la palabra sangre. Aquí podemos buscar varias cosas que a lo mejor se relacionan con el pasaje, pero no necesariamente vamos a buscar el pasaje, ¿verdad? Y este es un diccionario bíblico, ¿ok? Entonces, júntense, no tenemos así tantos libros, porque aquí hay una Biblia de estudio, aquí hay un comentario. ¿Quién no tiene libro? ¿verdad? Quiero que todos tengan un libro a la mano. Yo voy a estar Mira, si quiere, hermano Guillermo, usted, hermano Lupita, usted tiene, bueno, ándale, usted, hermano Lupita y hermano Judith, agarren ese comentario. Si quieren, pues tú y el hermano Cruz, agarren este comentario y ustedes agarren esa Biblia, ¿ok? Entonces, la primera cosa es, busquen en 1 de Juan 5:6, 1 de Juan 5:6, ¿qué significa que Jesús vino mediante agua y sangre? Eso aparece en versículo 6 y versículo 8. Primero de Juan 5, 6 y 8. Saúl, te voy a prestar este. Hermanos, pónganme atención, una cosa más. Hay libros como este que se llama Pasajes Difíciles de la Biblia. Los hermanos aquí trataron de capturar en su estimación los pasajes difíciles. Adivinen qué, esos tres que mencionamos están en este libro. ¿Ok? Entonces, se lo voy a dar a Saúl para que ellos lo vayan leyendo y que nos hagan un resumen, por lo menos del primero, ¿verdad? Y vamos a ver qué está. Entonces, este es otro libro, pero que trata con pasajes específicos. No es de toda la Biblia, solamente pasajes difíciles. ¿Ok? Si termina eso, hermano, sáltese a la siguiente. Buscar todos esos asuntos del testimonio, leer el comentario. ¿Y eso por qué tanto testimonio? Tanto testimonio. Creo que me perdí de algo, yo no sé qué estamos haciendo. Estamos buscando ahorita, en 1 Juan 5:6, ¿qué significa que Jesús vino por medio de agua y sangre? Ahora, no les voy a dar las hojas porque me van a hacer trampa. Ahorita se las doy. Ahorita se las voy a dar. Ok, le voy a dar 10 minutitos en lo que yo me echo un café. Para no dormir. Tan interesantes las clases. Sí. Ahí le acabo de dar su hoja, ¿verdad? Donde están estos tres problemas de interpretación. El primero, ¿qué significa que Jesús vino mediante agua y sangre? ¿Ok? Vamos a hacer algo rapidito. Aquí puse. Nótese los siguientes pasajes. Yo busqué todas las veces que aparece agua y sangre en Juan. Y en mi estimación, creo que hay dos pasajes, o bueno, hay estos versículos que nos pueden dar una idea. ¿Qué dice Juan 1:33? Hablando del agua. ¿Qué dice Juan 1:33? ¿Alguien ayúdenme? Luego Juan 7:38 y 39. Y luego alguien ayúdenme con Juan 19:34. Que son versículos donde aparece la palabra agua. Y vamos a ver qué están tratando de decir. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua
aquel que me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ok, note, muy interesante. ¿Por qué escogí esa cita? Porque Juan dice, acuérdense que Juan decía, yo los bautizo con agua, pero va a venir uno más grande que yo, que los va a bautizar ¿con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Ok? Y ese fue siempre su asunto con Juan. Dice, esto es agua, ¿verdad? Esto es agua corriente. ¿Ok? Juan 7, 38 y 39. ¿Alguien lo tiene? Juan 7, 38 y 39. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le dará a todo aquel el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no ha sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Exactamente. Juan dice, ahí Juan está interpretando, Juan nos está diciendo, Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua. Y eso suena muy raro. Ok, ahora, eso está muy raro porque de nuestros hermanos, de nuestro corazón fluye sangre y muchas otras cosas. Dice agua viviente. Ahora, Juan dice, esto se refiere, esa imagen de Jesús, acuérdense que al Señor Jesús le encantaban las imágenes de la vida común. Esta imagen se refiere al Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Dice, esta imagen, esa figura de aguas vivas, aguas corrientes. Hermanos, en aquel tiempo, en el primer siglo, diferenciaban el agua viva del agua estancada. El agua viva es el agua que estaba corre. A eso es lo que estaba el Señor, esa es la figura que el Señor estaba refiriéndose. Es agua de un río que está corriendo. Y está usando esa figura para decir, así va a ser la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Bien. Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ok, dice que le abrió uno de los costados y salió agua y sangre. Ok, si usted ha leído, ¿cuántos han leído el libro de Lee Strobel? ¿Alguien ha leído el libro de Lee Strobel, El caso de Cristo? Bueno, un médico analiza esas palabras. Y lo que un médico analiza es que el Señor Jesucristo dice, esa expresión es una expresión para decir que el Señor había muerto, que realmente había muerto. Lee Strobel, como un escéptico y ateo, él dice, ¿por qué? Porque, hermanos, mucha gente no cree que Jesús murió. Y él viene con un doctor y le dice, oye, ¿qué significa que la Biblia dice de agua y sangre? ¿Cómo eso se explica médicamente? Y hay una explicación médica. Y ahí está en el libro, si usted lo quiere leer. No lo voy a leer porque aquí ya sabe que nos agarramos monte, ¿ok? Hay una Pero película que se llama así. sí, el libro está más bueno El libro. en cuanto a información. La película está muy entretenida y sí está muy suave. Véanla. ¿Cómo se llama la película? El caso de Cristo. Esta es película, lo puede ver. El libro está más bueno. Era En Netflix. Estaba en Netflix. ¿Ah, sí? Yo la vi en Netflix. No sé si está ahorita. ¿Ya no está? ¿Cómo se llama? El caso de Cristo. El caso de Cristo, sí. En YouTube. Ok. Sí, ahora no se me distraigan, ok. Ahora, luego vamos a ver una película aquí. una pijamada para ver la película. ¿Sí? Ok, ahora, noten aquí. Ahora, creo una referencia importante a la palabra sangre. Juan 6:53 al 56. ¿Ok? Varios versículos aquí. Alguien ayúdeme. Juan 6:53. Josi, ¿lo tienes? Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y beba mi sangre permanece en mí y yo en él. Ok, hermanos, este es el versículo que la Iglesia Católica usa para hablar de la Eucaristía.
que cuando se da la Eucaristía y se da la oblea, estás comiendo el cuerpo y estás bebiendo la sangre de Cristo. Ahora, ¿se acuerdan? Ya hemos explicado ese pasaje. El Señor está hablando en todo sentido figurado. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque la gente que venía buscó al Señor Jesús porque comió gratis. Y no nada más quería comer gratis un día. ¿Se acuerdan cuántos días quería comer? ¿Se acuerdan? Le dicen al Señor Jesús, nuestros padres, Moisés le dio a nuestros padres 40 años. ¿Qué le estaban diciendo en pocas palabras a Jesús? A ver, si de veras muy grande, muy, danos más que un día. Nuestros padres, Moisés les dio, y ellos, Señor Jesús, primero, no fue Moisés, fue mi padre. ¿Okay? Y ahora explica, ¿verdad? Y de nuevo, eso va a tener sentido, porque ellos están alarmando, porque ellos están pensando en comer. Y por eso se escandaliza, y el Señor les está diciendo, es el que crean en mí, que crean en mi sacrificio. Pero como ellos estaban pensando en ¿qué? Comida, pues se alarmaron. Entonces, esa es una referencia importante. Ok, entonces, ahora sí, ¿qué encontraron en los... Nada más. Ok, ¿qué encontraron en los libros? ¿Qué encontraron en los libros? Coméntenos. ¿Qué encontraron? ¿Qué significa que Jesús vino de agua y sangre? A ver, hermana Alma. Agua, encontramos que es por el bautismo, y sangre por su sacrificio en la cruz. Ok, y es como la traduce Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene una Nueva Traducción Viviente, dice bautismo y muerte. Y su muerte. Ok, ¿qué más? ¿Pero qué más encontraron? Pero hermanos, eso suena lógico, es más, suena hasta bíblico, pero ¿será cierto? Porque acuérdense que uno puede decir lo que quiera, pero ¿cómo sabemos que eso es cierto? ¿Qué sustento hay? ¿Qué pruebas hay? ¿Qué argumentos hay? Hermano Cruz. Pienso yo, pero no está en estos comentarios. Cuando él acabaron la cena, él se fue para el jardín a Getsemaní y está orando tan fuerte con la agonía que tenía, que él sabía que iba a morir, que le iban a catear con chicote y con puños y todo. ¿Ha visto en la película La Pasión de Cristo? La Pasión de Cristo, cómo lo maltrataron? Y él sabía que eso le iba a pasar, pero cuando estaba orando, que le estaban cayendo el sudor como gotas de sangre, no más el sudor, pero lágrimas también. Pienso yo que esa es la agua. Y la sangre es cuando murió, cuando salió de la tumba. ¿Te acuerdas cuando una de las Marías la quería abrazar cuando supo que era Cristo? Ajá. Y dijo que no me toques porque todavía no ha subido. Ese mismo día subió a los cielos con su sangre, lo puso en el arco que estaba en el cielo. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, pero de nuevo, ¿eso es lo que quiso decir Juan? No. Yo estoy de acuerdo con usted. Ana. Bueno, puedo pensar que a lo mejor son los reconocimientos, porque cuando el que los va a bautizar le dijo, yo te voy a bautizar con agua, pero el primer reconocimiento fue que cuando venga el Espíritu y eso, él realmente va a ser otro. Y también el reconocimiento cuando murió, fue cuando ya vieron que se había muerto y yo creo que sí era el hijo de Dios. Exactamente, dijimos, ¿verdad? Bien, Ana, bien. Hermanos, el evento del bautismo y el evento de la muerte no son cualquier cosa. Acuérdense lo impactante. Juan bautiza y una voz se escucha, que pueden escuchar del cielo, que dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿De acuerdo? O sea, eso Dios, yo no he escuchado, imagínense qué tremenda voz. Y luego, hermanos, acuérdense que se oscurece, cuando el Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario, se oscurece. Hermanos, los eclipses
duran segundos. Tinieblas por 3 horas, desde las mediodía hasta las 3 de la tarde. Nada, aquí no fue un eclipse. Los eclipses no duran 3 horas. Algo muy sobrenatural. ¿Se acuerda que hubo terremotos y se acuerda que hubo resurrecciones? Imagínese que usted enterró a su abuelito dos días antes y de pronto su abuelito sale. Eso dice la escritura, que hubo resurrecciones. Y el velo del templo se rasgó. El velo del templo se rasgó. Ahora, ¿cómo se De rasgó? arriba abajo. Hermanos, De arriba abajo. ok, muy común. Si te hace una rasgura, pero esta vez no. Pasó algo muy raro, que se rasgó de arriba hacia abajo. Entonces, estos eventos, no son cualquier eventos. Bien. ¿Qué más? Espérame, déjales participar a otros. Espérense. Yo sé que a usted le gusta participar. Hermano Guillermo y luego hermana Amanda. Pues aquí dice, cuando esta carta fue escrita, había una enseñanza falsa en circulación que decía que Jesús fue el Cristo. Entre comillas, pues, únicamente durante el tiempo entre su bautismo y su muerte. En otras palabras, Jesús fue un hombre común y corriente hasta el punto en que fue bautizado, y en ese momento el Cristo, otra vez, entre paréntesis, descendió sobre él, pero luego lo abandonó antes de que muriera en la cruz. Ahora bien, si Jesucristo hubiera muerto solamente como un hombre común y corriente, no hubiera podido llevar los pecados del mundo sobre sí, y el cristianismo sería una religión vacía. Solamente un hecho de Dios pudo quitarnos el castigo que merecemos por nuestros pecados. Ok, bien, hermano, bien. Eso Ahora, ok, bien. Hermana Amanda. Dice aquí en el libro, hermano, dice que está claro que Juan ascribe una importancia particular a ese incidente y lo garantiza con un certificado de evidencia muy especial. Dice, para él, las palabras agua y sangre en relación con Jesús comunicaban una parte esencial del Evangelio. Ok, bien. Sí. Hermana, y luego Saúl. Dice, Juan está dando testimonio en cuanto al bautismo y a la muerte de Jesús. Algunos piensan que el agua y la sangre tienen referencia a las ordenanzas del bautismo y de la cena del Señor. Sin embargo, el uso del tiempo pasado y vino no permite esta interpretación, tomando en cuenta el tema histórico y el énfasis general de Juan. Es lógico pensar en el bautismo y la muerte de Jesús como hechos históricos. En el Antiguo Testamento la ley requería 2 o 3 testigos para probar un hecho. Aquí Juan enumera varios testigos para satisfacer las exigencias legales y para probar la verdad que Jesús era realmente Dios y que de veras murió en la cruz. Sí, bien. Sí, déjame interrumpirla. Eso que está leyendo la hermana, Calvino creía eso, que cuando dice vino con agua y sangre, eso estaba refiriéndose a la última cena. A la última cena, vino de agua y sangre. Él creía que eso se refería a la última cena. ¿Okay? Como usando la frase para representar una escena. ¿Ok? Y muchos creyeron así, pero de nuevo, creo que el comentario de bautismo y muerte es un poquito más, tiene más concordancia. Saúl. Pues todos los que han dicho en cuanto a la sangre y agua se refiere a la imagen de Jesucristo, pero pues también refuta esa parte en cuanto a que, pues recordemos que el agua no, exclusivamente la muerte de Jesús no se basó en agua, sino que el derramamiento de sangre, así que en ese lado descartó ese de que se debía a su muerte. Luego hace referencia a lo que dijo la hermana, que el agua se refería al bautismo y al Espíritu Santo, y que la sangre hacía referencia a lo que decía en cuanto decía que debían de comer su carne y tomar su sangre, y así se refería a que el agua se refería al bautismo, cuando lo bautizó Juan Bautista, y que el Espíritu Santo como persona de testigo, y que al final sería la sangre, la parte sería la cena, ¿no? Y ya como último, creo que dijeron, sería la parte que el agua en cuanto al bautismo y la sangre se refiere a su muerte, ya que lo ponen como si fueran evidencias de que realmente él resucitó o realmente existió, porque
así como decían algunos hermanos que había personas que intentaban decir que Jesús no, muchas veces pues no vivió, no tuvo un cuerpo, muchas veces que no revivió, y pues ponen esos dos puntos exactos en la historia de que él se bautizó bueno, no pone aquí el libro, pero yo lo puedo interpretar así, de que aún cuando él fue bautizado, hubo iluminación, y aún cuando él murió, cuando él derramó su sangre, o sea, el segundo acto más importante de la historia, hubo oscuridad, o sea, hace como ese énfasis. Ahí vamos, bien, Saúl, creo que ahí vamos. Ok, hermanos, miren, creo que tienen buenos comentarios. Chequen la hoja atrás. ¿Alguien leyó la hoja atrás? Qué bueno que no la leyeron, ahí estaba. Ok, le voy a dar el comentario de Grant Osborne. Dice, en tiempos de Juan, los docetistas, y concretamente un hombre llamado Cerinto, que era docetista, negaban la humanidad verdadera y duradera de Cristo, diciendo que Cristo no podía haber tenido carne y sangre verdadera. Refutando esta herejía, Juan afirmó que vio a Jesús en la carne. ¿Se acuerda que dice Juan 1, verdad? Juan 1, del 1 al 4, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿Okay? Y vio a Jesús derramar su sangre y morir. ¿Ok? Recuerde ese versículo el que estaba ahí, que vio, hermanos, el detalle médico de agua y sangre. Ahora, para acomodar sus enseñanzas, Cerinto desarrolló la herejía, más tarde conocida como la herejía adopcionista, que Jesús de Nazaret se convirtió en él. Ok, hermanos, esta era la esencia. Jesús nació como un ser humano normal. ¿Ok? Como un ser humano normal. Y en el bautismo, ¡boom!, se convirtió en el Cristo. Y él dejó de ser el Cristo antes de su muerte. En otras palabras, enseñó que el Cristo descendió al hombre Jesús después de su bautismo y lo abandonó antes de su crucifixión. La herejía de Cerinto nos llega a través de los escritos de Irineo, hermanos, fue un padre de la iglesia, ¿okay? Que vino, hermanos, unos años después de Juan. Irineo está, hermanos, Juan es el apóstol más viejito, ¿se acuerdan? Hermanos, yo creo que Juan, él está escribiendo esta carta más o menos en el 95 después de Cristo. Si tenía la misma edad de Cristo, naciéndose, tenía 95 años. Irineo está viviendo en los años 100 y tantos después de Cristo. ¿Ok? Entonces, este padre de la iglesia dice, Cerinto representó a Jesús no habiendo nacido de una virgen, sino como hijo de José y María, según el curso ordinario de la generación humana, siendo sin embargo más justo, prudente y sabio que los demás. Además, después de su bautismo, Cristo descendió sobre él en la forma de paloma del supremo gobernante, y entonces proclamó al Padre desconocido y realizó milagros. Pero al fin Cristo se apartó de Jesús, y que entonces Jesús padeció y resucitó, mientras que Cristo permaneció impasible en cuanto a que era un ser espiritual. Hermanos, en el siglo II, los años 100 y tantos, comenzó una herejía que se llama la herejía gnóstica. Hermanos, de por sí los griegos, los griegos tenían un problema en cuanto al asunto del espíritu y lo físico. ¿Ok? El espíritu y lo físico. Pero en el siglo II, esos hermanos se explotó. Los gnósticos decían, el espíritu es bueno y la carne es mala. Por eso en su mente no podía caber que Jesús fuera un ¿qué? Un ser humano. Porque la carne es mala. El espíritu es, hermanos, los gnósticos, hermanos, a lo mejor usted, de veras, si usted ve promocionales gnósticos, ellos creen en la trascendencia del espíritu. Ellos creen que uno puede salir de su cuerpo, abandonar, ¿verdad?, su cuerpo y trascender. ¿Y por qué? Porque el espíritu es esa parte. Porque el cuerpo es malo. Hermanos, los gnósticos, cuando hablaban de la salvación, ¿sabe cómo hablan de la salvación? Ellos hablan de la salvación como que este cuerpo es el que nos esclaviza, pero cuando muramos seremos libres para unirnos al universo.
Hermanos, hermano, y hay muchos escritos de eso, del siglo II, del siglo III. Entonces, esto ya estaba empezando. Por eso Juan, y se acuerdan que dijimos, pone mucho énfasis en que Jesús era un ser humano. ¿Se acuerdan? El que niega que Jesús vino en carne. ¿Se acuerdan? ¿Por qué dijo eso? Porque empezaban a creer esas cosas. Dice aquí el último párrafo: para contrarrestar esta herejía, Juan argumentó que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, a través del agua, antes, durante y después de su bautismo, así como a través de la sangre, antes, durante y después de la muerte en la cruz. Y eso es lo que estamos viendo, hermanos. Ahora, mire aquí, y bueno, entonces me quedan unos minutos. ¿Está conmigo? Ahora, mire, este es nuestro diagrama de discurso. Dice, este es Jesucristo. Y nos va a describir a Jesús, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, lo que creía este cerito. Es que vino, vino mediante agua y sangre. Ahora, aquí viene el montón de testimonio. Dice Juan, y el Espíritu es el que da testimonio. Está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos enseña, es el que nos da testimonio. Porque el Espíritu Santo es la verdad. Acuérdese que Juan está diciendo, no creamos a todo espíritu. ¿Se acuerdan? Y luego inmediatamente, hermanos, conecta los espíritus con qué, ¿se acuerdan? Cuando dicen Juan, no creamos todo espíritu, en Juan 4, ¿lo conecta con qué? Con personas. Bien, hermano Guillermo, mire. Josi. Yo no pude. Ok. Bien, perdón, Josi. Ok, mire. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Hermanos, y cuando uno escucha espíritu, uno escucha como que un demonio, como que algo, que puede ser. Como que un Gasparín. Pero mire aquí. Pero miren luego. Porque muchos falsos profetas. Y entonces Juan está diciendo, tenemos que estar bien listos. Hermanos, y esta es una cosa que uno debe estar bien trucha en la iglesia. Hermanos, rara vez la herejía va a venir y atacar no, es su pastor. Es muy raro que alguien en un culto se me va a poner y me va a parar y me dice, no, tú estás mal, que no sé qué. Puede pasar, y ha pasado en algunos, pero es muy raro. La herejía va a comenzar con, fíjate que tengo un libro por ahí que empieza aquí, empieza por una persona, ahí hablando, comentando y buscando a quiénes son nuevos, quiénes no saben, quiénes son ignorantes, quiénes son débiles espirituales. Y eso es, hermanos, eso es lo que dicen de los falsos maestros. Dice, los falsos maestros van con la gente del espíritu, gente que es inconstante, la gente que es ignorante. Ese es el asunto con los falsos maestros. Entonces, cuando Juan está diciendo que Jesús vino de agua y sangre, está diciendo, porque eso es el Espíritu Santo es el que nos dice, es el testimonio. ¿Por qué? Esta es la razón, hermanos, de este versículo. Independientemente si estaba o no estaba en los manuscritos, acuérdense, cuando hay un por qué, nos va a dar una ¿qué? Razón. ¿Por qué el Espíritu es la verdad? Y dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. La razón de este versículo es decir, y el Espíritu es Dios. Así es que no se pongan con sus cosas de que el Espíritu es cualquier espíritu. El Espíritu Santo es Dios. Esa es la razón de este versículo. Ahora, yo sé que algunos dicen que no estaban, algunos dicen que sí estaban. Yo le dije que hasta que no vea los manuscritos no voy a decir nada. ¿Ok? Y ahí yo no sé cuánto voy a tener tiempo. Ahora, luego dice, estos tres son uno. Y luego dice, nos está dando la razón. Tres son los que dan testimonio en la tierra.
Y de nuevo vuelve a hablar del espíritu. Ahora, acuérdense que puede ser mayúscula o minúscula. El agua y la sangre. Otra vez. Ahora, yo creo que aquí, bien los traductores, pusieron espíritu ¿con qué? Con mayúscula. Y estos tres concuerdan. Ahora, aquí viene Juan en los supuestos. Si recibimos el testimonio de los hombres, ¿la gente le cree a las personas? Hubo un accidente. De veras, estuvo así, ¿a poco? Si recibimos el testimonio de los hombres, si creemos lo que las personas nos dicen, mayor es el qué. Pues más grande es el testimonio de Dios. O sea, si le creemos a las personas, y luego otro qué, va a dar la razón. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Este es el testimonio. ¡Ay! ¿Cuál es ese testimonio? El que cree en el Hijo de Dios, el que cree, esta persona, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio. Hermanos, esto es lo que Juan está diciendo. Uno tiene un testimonio interno de que Jesús es el Hijo de Dios. En el corazón. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo. Ya lo había dicho, ¿no? Ya había dicho. El Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo. Hermanos, déjenme hacer mi aplicación también. Somos malos hijos, somos desobedientes y somos todo lo que usted quiera. Y entran muchas dudas. ¿Sí o no? Juan nos dice eso. Pero en medio de muchas dudas, el Espíritu Santo, muy adentro de nosotros, nos dice que somos hijos de Dios. Cuando dice en la Biblia que por el Espíritu Santo podemos decir Abba Padre o Papito, eso se puede interpretar en sentido positivo de cariño, pero también se puede interpretar en sentido de auxilio, de papá. Que el Espíritu Santo, en medio de tanta, de nuevo, de que uno experimenta tanta duda porque uno es desobediente, uno sabe dentro de nosotros, Señor, tú eres mi papá. Tú sabes, yo soy un hijo malo, pero tú eres mi papá, tú eres mi papito. Y entonces de nuevo dice, este es el testimonio que Dios ha testificado. Este es el testimonio que Dios nos ha dado. El testimonio de adentro por el Espíritu Santo. Y no termina ahí. El que no cree a Dios ha hecho mentiroso a Dios, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y otra vez vuelve a decir, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Hermanos, déjenme resumirle, todavía me quedan unos minutitos. No te en su hoja, no te en su hoja. Segunda pregunta. Ahorita le doy esta hoja, hermana Pati. No, está bien. El verbo martureo, que es dar testimonio, aparece 77 veces en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas lo usa Juan? 47 aquí. Ajá. El sustantivo aparece 37 veces y Juan lo usa. Hermanos, estas son palabras que le gustan a Juan. Ahora, en el Evangelio de Juan, aquí escogí las mejores referencias, no vamos a ir tanto. Nos dice la Biblia que Juan dio testimonio de Jesús. Juan dio testimonio de Jesús. Muchas veces le preguntaron, ¿y tú quién eres? ¿Y tú qué? Ya les dije, yo no soy Jesús. Ya les dije, yo bautizo con agua corriente, pero viene uno delante de mí. Viene uno delante de mí. Juan dio testimonio de Jesús. ¿Se acuerdan? Las obras que el Padre mandó a Cristo, ¿dan qué? Testimonio. Hermanos, acuérdense que los milagros no son comunes. Los milagros autentificaban a Cristo como el Hijo de Dios. Luego, Jesús da testimonio ¿de qué? De sí mismo. Pero hay una contradicción, aparente contradicción, porque Jesús dice que si Él
Si Él da testimonio de sí mismo, no es. ¿En qué sentido dice esto? ¿Se acuerda? Hermanos, y aquí hay un detalle que a lo mejor en la Biblia no está. Antes que viniera Jesús, ya había personas que se habían autoproclamado: yo soy el Mesías. Antes que viniera Jesús, hermanos, ya había personas que se habían llamado: yo soy el Mesías. Sí, porque en el Sanedrín, cuando tuvieron la discusión, ahí dijeron: si él es, bien, y si no, ya vino fulano y perengano y se acabó el hombre. Exactamente, porque ya había gente. Acuérdense que, hermanos, los judíos nunca pensaron en un Mesías que viniera a perdonar nuestros pecados. Pero ellos venían a ver un guerrillero, ellos venían a ver un líder, ellos venían a alguien que los rescatara. Alguien como David, que los viniera a liberar de la opresión romana. Déjame, a lo mejor usted ni sabe, pero alguien como, por ejemplo, el presidente de El Salvador. ¿No ha visto el presidente de El Salvador? Ha convertido El Salvador en el lugar más seguro. Hermanos, Bukele ha hecho algo muy impresionante. Imagínense una persona así en los tiempos de Cristo. Levantaría dudas y sospechas. Entonces, de nuevo, Cristo está diciendo eso en ese tono, pero les está diciendo: Juan dio testimonio de mí, los milagros dan testimonio de mí, mi Padre da testimonio. Luego, ¿quién más? El Espíritu Santo, ¿qué? Da testimonio. Y luego, hermanos, los apóstoles dan ¿qué? Testimonio. Y hermanos, Juan es el que escribe el 19:35, yo lo vi morir. Juan dice: yo lo vi morir. Y entonces, eso es en el Evangelio de Juan, en las cartas de Juan. Los apóstoles dan testimonio de Jesús y ellos enfatizan: lo que oímos, lo que vimos, lo tocamos. Lo tocamos. Hermanos, el Espíritu da testimonio de Jesús. El Padre da testimonio de Jesús. Lo que está tratando de decir Juan es: el Espíritu Santo en nuestro interior, lo que el Espíritu Santo ha dicho, eso es el testimonio. Y se da cuenta, todo es para hablar de Jesús. El Padre, el Espíritu Santo, Juan, los apóstoles, es, hermanos, para enseñarnos. Hermanos, eso es para darnos certidumbre. De eso trata el libro de Lee Strobel. Lee Strobel, como un ateo, su esposa se convirtió y empezó a ir a la iglesia y se empezó a fanatizar. Él era un reportero, hermanos, en el área criminalística. Él era ese reportero de esa área criminalística. Y él dijo: lo estoy parafraseando, yo le voy a demostrar a mi esposa que es Jesús. Entonces, que tenemos una tontería. Y se lo voy a demostrar como un reportero jurídico. Voy a buscar las piezas y se lo voy a demostrar y va a ver si no sabe. Y empieza, y empieza, y empieza, y empieza, y empieza. Empieza a entrevistar a las personas más reconocidas, teólogos, doctores y tantos, para ver. Llega un punto en que no puede. No puede. Él tiene toda su intención de negar a Jesús. Y de que Jesús es Dios, y de que Él ha muerto, pero no puede. Hermanos, esto es lo que está tratando de decirnos Juan en este capítulo. ¿Por qué tanto punto? ¿Por qué tanta énfasis? Hermanos, si no creemos que Jesús vino en carne y murió por nuestros pecados, no hay salvación. Yo les dije, hay que tener mucho cuidado con, hermanos, el ecumenismo. El presidente dice que es cristiano, los políticos dicen que son cristianos, pero no creen en el Jesús que vino a morir por nuestros pecados. Creen en un Jesús que vino a liberar a los pobres. Creen en un Jesús que esto, creen en un Jesús. No, Jesús vino, el Salvador vino a morir por nuestros pecados. Y esto es lo enfático. ¿Ok? Comentarios. Hicimos dos, nos falta uno, pero luego ese es para el otro. Comentarios. Más o menos, o están revueltos, o están muy callados, ya les cayó de peso el pan. Ok, bien, hermanos, espero que haya sido más claro.
Espero que haya sido un poquito más Yo claro. quiero hacer un comentario de lo que dijo que cómo entraba la doblejía, ¿no? El otro día llegó Margarita y me dice, oye, me dice, un señor de San Pedro, San Pedro, no sé qué, y le dijo, verá, le dijo, tengo un libro que escribió el Papa, que está muy bueno. Pero ella cuando lo vio dice que decía que es un grimario. Es como oraciones que hacían las brujas o algo así, pero está como si lo hubiera escrito un papa. ¿Puede ser? Que como por allá en 1800 no sé qué, y ella dijo, no, pues no es de la iglesia, y por eso no es de la iglesia, yo creo que conozco un poquito. Eso no es, ni creo yo que un papa haya escrito eso, y si lo escribió, porque cosa tan horrible guardar un papa. Pero sí dice que se llama grimario, que ella me dijo. Hermanos, desde el tiempo de Pablo, termino con esto, a ver si les interesa. Miren, desde el tiempo de Pablo. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. No se dejen perturbar ni se alarmen fácilmente por los que dicen que el día del Señor ha comenzado. No le crean, ni siquiera si afirman haber tenido una ¿qué? O una revelación, o haber recibido, miren lo que dice aquí, ¿una qué? Una carta. Hermanos, desde que vivía Pablo, gente ya estaba falsificando sus cartas. ¿Qué estamos leyendo? Segunda de Tesalonicenses 2. Hermanos, desde que Pablo vivía ya había gente que inventaba herejías, y adivinen cómo le firmaba. Entonces, hay que tener mucho cuidado de esas, hermanos. Y de nuevo, yo quiero ser respetuoso, pero quiero ser firme. Eso fue lo que pasó con los mormones. El otro testimonio de Jesucristo. Un ángel enseñando el otro testimonio. ¿No han leído Gálatas? Que dice, si alguien proclamara otro evangelio, un ángel. O sea, hermanos, y hay que tener cuidado. Por eso estudiamos, hermanos. Por eso estudiamos, porque de nuevo, no nada más en términos prácticos, pero también en términos, hermanos, de que la doctrina va a ayudarnos en nuestra confianza. Y hoy en día, hermanos, con YouTube, con TikTok, con Instagram y tantas cosas, la difusión de la herejía se hace más sutil, muy sutil. Y por eso hay que aprender bien. Así rapidito, mi hermana Miriam, algo de trabajo, una compañera, que según ella dice que es cristiana, y que estaba muy insistente en que mi hermana conociera a otra hermana de esa persona que dice que es cristiana, que dice que ella pelea con demonios y los vence, que puede sanar personas con cáncer terminal y miles de cosas. Dice mi hermana, yo estoy espantada, dice, no quiero que me la presenten, no, dice que no. Pero eso es cosa del diablo, o sea, dicen que Hermano, esas cosas son muy peligrosas, muy peligrosas. Bien, vamos a orar y terminamos, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos de nuevo venir y estudiar tu palabra. Y de nuevo, nuestro deseo es tratar de entender lo que tú nos dejaste en los escritos sagrados. Señor, la Biblia es la palabra de Dios. Y en ella tenemos todo lo que necesitamos. A veces queremos saber más. Y a veces somos muy curiosos. Pero en ella, simplemente el hecho de entender lo que tú nos dejaste escrito ya es mucho trabajo. Y vale la pena, Señor. Gracias por esta buena discusión. Gracias por ayudarnos a entender. Y gracias, Señor, por el testimonio interno del Espíritu Santo. Señor, sí es cierto que cuando pecamos, cuando desobedecemos, vienen esas dudas. Pero gracias por el testimonio interno del Espíritu Santo que muy profundamente en el corazón grita y clama y nos identifica como tus hijos. Gracias, Padre. Porque en verdad uno no, Señor, no anda dudando. Sí es cierto que dudamos, pero no vivimos en duda. Gracias a Dios por eso.
y gracias a ti. Bendícenos, llévanos con bien a nuestra casa. De nuevo, gracias por este estudio. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.